Hola, de nuevo en este vivo, en donde estuvimos viendo, como les decía, hoy vamos a ver eh, en este ciclo. Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto vivo del ciclo Conversaciones sobrias sobre el portal masculino, ese miembro fálico que es el PENE. Una vez más, gracias por estar acá, porque realmente eh, el vivo de hoy quiero que sea de una manera simple, sencilla, pero verdadera. Y lo que pensaba es que durante estos días lo que fuimos haciendo fue abrir conversaciones sobre el cuerpo, sobre la presencia, la desconexión. Abrimos también conversación sobre la comunicación, la importancia de la comunicación. Y esto que yo nombro uso y buen uso, que tan importante también es y de lo que hoy también vamos a hablar en este vivo. Y sentí que había algo más que necesitaba ser abierto y vamos a hacerlo eh, en el día de hoy, pero no es más información, sino que es más verdad, es un poquito más de cuerpo, como saben que a mí me gusta, un poquito más de lenguaje, para, para poder ponerle nombre a cosas que muchas veces se viven o se sienten, pero se callan. Y se callan en realidad por no saber nombrar. Entonces hoy quise armar este vivo tomando preguntas que me dejaron en la caja y más o menos las quise organizar para que tengan ¿sí? Un sentido. Eh, y estas preguntas son preguntas que posiblemente te sientes identificada porque muchas personas se hacen por dentro y a veces tampoco eh, no se animan a hablar. Y aunque no siempre esto suceda, porque en esto no se animan a hablar, no se animan a poder expresar, a poder... Por eso que les decía, que no tienen ni siquiera las palabras, ni siquiera están conectados a lo que les sucede o a lo que puede suceder que no sea, ¿sí? Como tiene que ser en ese automático, estoy haciendo todo entre comillas. Y bueno, hoy voy a responder estas preguntas que para hacer el cierre de este ciclo y que va a dar, como siempre, todo cierre, da espacio a otro ciclo. Entonces, hoy vamos a responder estas preguntas. eh, y vamos a empezar. Esperen que no las estoy encontrando. Acá va. Voy por la primera, acá vamos por la primera. Y la primera dice, ¿cómo hago para salir de hacer todo en automático? ¿Se acuerdan que en el primer vivo hablamos en esta conexión, en esta apertura del corazón para que ese miembro se abra a la vida, se abra al amor y pueda conectarse
en otros tiempos hablamos de salir del automático, de salir del apuro. Y esta pregunta me parece muy importante que la recordemos, porque muchísimas personas no es que estén vacías de deseo, sino que están llenas de automático. Y como están llenas de automático, llenas de ese apuro, como les decía la otra vez, o de esas formas aprendidas, o de esa exigencia, que también hablamos de esa exigencia, y al estar lleno de todo eso, no le doy espacio literal al deseo. Entonces, con todo el espacio que tiene eso, no le doy espacio al cuerpo para que viva esa experiencia. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Se va, se, se esconde, se lo olvida y desaparece de esa experiencia. Salir del automático, tenemos que entender que no es empezar por algo, haciendo algo espectacular, o empezar con algo magnífico. No, no, es simplemente volver. Y volver es volver a registrar, como les decía, volver a registrar en ese cuerpo qué está sucediendo, qué está pasando. Volver a respirarlo, volver a sentir si realmente estoy ahí o si estoy repitiendo, porque también vamos a ir saliendo de ese automático, pero vamos a ir y venir como todo aprendizaje. Como les dije en algún momento, como ejemplo, cuando aprendemos a caminar, bueno, nos caemos. Bueno, es ir aprendiendo. Entonces, para mí, salir de ese automático es un regresar al cuerpo, como les decía esa vez. Y ese regreso a veces empieza con algo muy pequeño, con algo muy sencillo, como con una pausa, con una respiración más consciente, con una pregunta interna. ¿Estoy en presente o estoy cumpliendo o estoy queriendo parecerme a lo que vi, lo que me contaron? Y eso cambia un montón. Porque como también les dije, cuando una persona empieza a habitarse, o sea, empieza a estar en presencia, va a empezar a habitarse. Y cuando empieza a habitarse, la experiencia pasa a ser lo que estoy viviendo y empieza a ser algo que me atraviesa realmente, no que lo paso por arriba y lo vivo en ese automático, en ese apuro. Y ahí ya con eso empieza esa transformación. Vamos a ir con otra pregunta, que para mí toca algo muy sensible y es cómo se habla de esas cosas, de estas cosas, sin que sea algo incómodo o algo raro. Y lo primero que quiero decirte es que puede ser, ujú, que si te resulta incómodo, tenemos que entender que no hay nada malo en vos. Que a muchas personas nos sucede o nos sucedió que fuimos educadas en un silencio. Y como también les dije, el silencio también es una forma de educar. O también la vergüenza. Porque nosotros tuvimos una educación en donde fue muy pobre la manera de hablar de lo íntimo, la manera de comunicar, de transmitir la intimidad. Entonces, claro que nos va a costar, claro que
nos va a poner nerviosos, que nos va a incomodar. Pero para mí también acá hay que salir de la exigencia, de lo que hablábamos recién, porque no hay que forzarse a hablar perfecto, porque no hay que saber todo, sino que hay que empezar a hablar de un modo más verdadero, de un modo por ejemplo, más simple, más humano, más real, más limpio. Entonces no hace falta que tengamos un discurso para hablar sobre estos temas. A veces alcanza con poder decir, quiero hablar de esto, pero es algo que me cuesta nombrar, o hay algo que me cuesta nombrar, pero me gustaría que hablemos. Quiero encontrar una forma mejor para poder decir esto. O quiero que esto también pueda ser cuidado. Entonces, esta comunicación ya es muchísimo, porque esa voz no es solo una herramienta para explicar, sino también en tu voz hay una verdad, en donde podemos como transmitir un límite, como también transmitir presencia, transmitir miedo, emociones, sensaciones, curiosidades. Y cuando una persona empieza a hablar de algo, es cuando lo empieza ya también a darle lugar al cuerpo y a encarnarlo. Y de a poquito, así va a ir desapareciendo esa incomodidad. Pero es así como empieza a transformarse esta pregunta, ¿cómo hago para no incomodarme, para no ponerme nervioso? Entonces, para mí, hablar de lo íntimo es una forma de volver a mí, porque tengo que estar presente, de volver a habitarme y más habitable en el modo de convivir con esta intimidad. Así que decir, no sé cómo decirlo o no sé qué es, ya es decirlo y ya es abrir puerta y abrir el corazón para que la energía fluya y empiece esa comunicación a ir tomando otros tintes hasta que de golpe se haga sencillamente sin incomodidad. Vamos a ir con otra preguntita. Que seguramente esta va a representar a muchas personas. Em, Me preguntan qué pasa si igual hay cariño, pero igual hay desconexión. Y esta pregunta me parece profundamente humana, porque sí puede pasar. Puede haber cariño, puede haber amor, puede haber historia, puede haber mucho contexto, mucha tribu, pero aún así puede haber desconexión y nos puede pasar. Pero eso no significa que, o sea, que siempre que no hay vínculo, sino que muchas veces significa que el cuerpo no está siendo escuchado y tal vez no está siendo escuchado por mí mismo y tal vez también por el otro. Entonces significa que la experiencia puede ser que haya entrado en costumbre, que es ese automático. Y cuando entramos en ese automático hay desconexión. Entonces ahí es donde de nuevo empezamos a dejar de nombrar lo que pasa en verdad, que se perdió esa presencia, que se perdió esa verdad.
Entonces, más que entrar en miedo, yo lo que invitaría es a entrar en la escucha. A mí lo que me viene es preguntar dónde es que se fue la presencia si estás en desconexión, dónde se dejó de escuchar el cuerpo, dónde empezamos a repetir más de lo que habitamos o de lo que sentimos. Porque para mí desconexión, como siempre les digo, no es dramatización, no es que no hay más amor, que no, 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 es volver, volver, es repetir, es volver, es la desconexión y cuando uno vuelve el automático en realidad nos está pidiendo regresar a nosotros, volver a nosotros. Nos avisa, hey, desconectaste, volvé, regresa a tu cuerpo, regresa a vos, regresa al presente, no te apures, no te exijas, estate presente en tu verdad, en la verdad, con tu corazón abierto, con el regreso a esa comunicación. A mí se me ocurre, mm, acuérdense que lo mío es ser 100% bruja y una bruja muy violeta, así que muy ritualera, aunque hoy no esté haciendo mucho ritual, pero sí, está en mi vida. Entonces, a mí se me ocurre en cualquier encuentro, fíjense que no por nada muchas mesas se comulga, se bendice, se agradece. Bueno, lo mismo en estos encuentros. Porque cuando uno es como hacer la señal de la cruz, o como cuando llamamos a los 4 vientos, al centro de la tierra, al universo, o sea, eh, cuando separamos y hacemos paramos un instante y hacemos conscientes que vamos a entrar a este lugar. Me hago la señal de la cruz. Voy a agradecer la comida, miro esa comida, me hago consciente de esa comida. Tal vez se me ocurre que cuando vamos a tener un encuentro, también hacer ese persignarse, ese estar consciente y decir, gracias por este encuentro, gracias por la persona que está frente a mí, gracias por mi cuerpo, por mis manos, gracias, gracias por la vida, por este amor, por este sostén, por esta presencia. Se me ocurre así pensando en esto, ¿no? En lo que nos ayuda a estar en presentes y no entrar en esa automatización que nos lleva a la desconexión. Y esto puede mover muchísimo, así que se puede ver. Vamos a, como siempre me gusta, vamos a mover un poquito el cuerpo. Vamos a inhalar. Vamos a exhalar. En una A no tan forzada como la que hice recién, en una A más relajada. La A, cuando uno exhala en realidad, es una A que se, se da porque las cuerdas vocales vibran, pero no porque la estoy emitiendo con fuerza, sino por esa exhalación. Y se produce cuando relajo la mandíbula, los hombros. Y vamos a esa presente y sentí tu cuerpo, cómo se siente ahora hablando de estos temas. Y vuelvo a inhalar, vuelvo a exhalar. Una vez más. Y pregúntate qué parte de mi experiencia hoy necesita más presencia y menos exigencia. Inhala profundo, escuchalo, sentilo, no lo resuelvas. Solo sentilo en vos, recibilo, sentite. Y vamos a la cuarta pregunta en la que nos dicen
cómo bajar la exigencia y estar más presente. Bueno, como venimos diciendo, ¿no? Y esta pregunta toca el corazón, es un tema que fíjense que está ahí muy presente, esa exigencia, porque esa exigencia muchas veces entra a lo íntimo y con la misma exigencia se vive todo. Entonces, la exigencia de que salga bien, la exigencia de responder, la exigencia de sostener una imagen, la exigencia de no fallar, la exigencia de parecer algo, de, de que todo sea perfecto, de que no se vea algo. Y tanta exigencia tensa. Y eso tenso no permite que circule la energía, que circule la sangre de manera fluida. Y si la sangre no circula de manera fluida, no circula, no circula y no circula en ninguno de mis tres centros principales de poder. Desde ahí puede ser que también esté esta desconexión física, que no hay una respuesta en nuestro cuerpo de excitación por esa exigencia. Entonces, bajar la exigencia no es dejar de cuidar, no es desentenderse, sino que es de dejar de empujar tenso, tensa la experiencia desde la presión y empezar a vivirla con una presencia que permita que se relaje el cuerpo, que se relaje todo tu cuerpo. Cuando una persona deja de querer mostrar y empieza a preguntarse cuánto siento, qué quiero de verdad, qué quiere mi cuerpo, eso cambia. Y mucho también. Y para eso el cuerpo no necesita tanta corrección, sino que necesita más permiso, permiso a sentir, permiso a escucharse, más verdad para poder moverse, para poder reírse en cada situación. Y desde ahí empieza una experiencia mucho más viva. Vamos hasta ahí. Vamos a ir ahora con otra pregunta que me encanta porque dice, Mel, ¿qué quieres decir cuando hablas del uso y del buen uso? Y esta pregunta me alegra porque me permite decirlo con mucha más claridad, que cuando hablo de uso y de buen uso, no hablo de una técnica vacía, no hablo de rendimiento, no hablo de hacer más cosas, no hablo de una fórmula, sino que hablo de la conciencia aplicada en el cuerpo, de ese estar presente, sino que hablo de esa experiencia más habitada, más escuchada, más respetuosa. Buen uso para mí es cuando entra más percepción, cuando hay más verdad, cuando hay más registro, cuando hay más escucha del cuerpo propio y del otro. El buen uso es salir de la torpeza
del repetir por repetir sin percibir, es salir de la de la desconexión normalizada, de ese automático normalizado, de esa pornografía, es dejar de tratar la experiencia como algo con un objetivo y como simple descarga y olvidarnos de que es un espacio de conexión, de volver a la vida, que es algo sagrado, algo sensible, algo vivo, porque nuestro cuerpo es lo que importa. Y en ese encuentro, nuestro cuerpo es el que vive esa experiencia. Yo entera, vos entero. Por eso vuelvo a insistir que lo que importa es la presencia, el cuidado. No todo da lo mismo. Cuando hay conciencia, va a cambiar la calidad del encuentro. Y eso es uso y buen uso. Y mucho más. Desde el conocimiento de lo físico, desde el conocimiento de las creencias, de los mitos. Es uso y buen uso. Y ahora quiero cerrar con una pregunta que sé que también atraviesa a mucha gente, y es si me da vergüenza hablar, y si me da vergüenza hablar o preguntar, ¿qué hago? Lo primero es esto, como les decía cuando hablamos de la comunicación. Primero que somos humanos, que no tenemos que saber todo. Entonces, que nos dé vergüenza algo es profundamente humano y muchas veces no es un problema, sino que es una memoria, como les dije, lo que no hablamos, lo que no nos enseñaron, lo que no se pudo hablar, es una historia, es algo que aprendimos y es algo que no hablamos. Y es algo que no hablamos de contextos, de lo íntimo, porque eso fue silenciado, eso fue juzgado y así se fue empobreciendo, fue burlado, fue tomado a la ligera. Entonces, si aparece vergüenza, no hay que pelearse con eso, sino que hay que escucharse, sentirse, acompañarse con suavidad, con verdad, y empezar a ponerle, a buscar nombre a esto que estoy sintiendo, a estos permisos que me puedo dar, a estas creencias que son las que hacen que tenga vergüenza. Porque no hace falta forzar una conversación, como les decía. A veces alcanza con una frase breve, que ya es una verdad, con una pequeña pregunta, con un dejar de evitar el tema, con un simple no, no me gusta, no quiero, hoy no. Para mí la vergüenza se transforma con dulzura, no con brusquedad. Cuando el cuerpo empieza a sentirse más seguro, es donde va a ir saliendo esa vergüenza. Es cuando la voz va a empezar a sentir ese cauce, como les decía, si estoy tensa, esa energía no circula, esa sangre no circula. Entonces, cuando aparece esa relajación, cuando aparece el espacio donde eso íntimo puede ser nombrado sin burla, sin violencia, eso también es parte de ese camino de ir aprendiendo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, si hoy quisiera dejar una sola idea, sería esta. Muchas veces
No hace falta hacer más, sino que hace falta habitar mejor el cuerpo, habitar mejor la voz, habitar mejor la presencia, habitar mejor lo íntimo, habitar mejor la experiencia. Porque cuando eso cambia, cuando habito desde la presencia, va a cambiar muchísimo más esa experiencia puntual. Va a cambiar la forma en que la persona se va a percibir. Va a cambiar la forma en que se va a vincular. Va a cambiar la forma en que va a escuchar. Se va a escuchar y va a escuchar al otro. Y también su verdad encarnada va a cambiar. Y eso tiene mucho que ver con todo lo que hacemos en nuestra, con nuestro hermoso método de savia que libera ese cuerpo, que enciende esa energía, que libera lo silenciado, que te permite recordar esa verdad que está en tu cuerpo. Ya con dejar de vivir en la desconexión y empezar a habitarse con más verdad, con más presencia, es empezar a caminar. Y cuando uno empieza a caminar, el alrededor empieza a cambiar porque se empieza a mover uno. Y en ese moverse empieza a generar esos nuevos hábitos, esas nuevas formas de abrazarnos, de llevarnos, de conquistarnos y de amarnos. ¿Para qué? Para estar mejores en este presente. Así que bueno, cerramos este ciclo de estas conversaciones sobrias sobre este portal masculino, miembro fálico, este pene. Agradezco por estar acá, agradezco porque te hayas abierto a esta conversación, agradezco tu interés, agradezco que hayas dejado estas preguntas. em, y gracias por dejar que estos temas puedan ser hablados con más sobriedad, con presencia, con profundidad y con verdad. Si alguna de estas preguntas te resonó, puedes dejar en comentarios cuál fue. Y si sentís que esta mirada te abre algo y querés profundizarla con más tiempo, con más dedicación, con más desarrollo, con otro acompañamiento, muy pronto vamos a compartir este taller de uso y buen uso, pero además podés ir a mi página que ya hay un montón de servicios y de productos que podés comprarlos y disfrutarlos. Te veo en breve en otro de los vivos. Vamos a cambiar fechas, días y horas. No vamos a hacer este mismo horario. Ya lo voy a comunicar por historias. Gracias por estar acá. Si no estuviste en vivo, gracias por ver esto en diferido. Es un placer compartir esta verdad que para mí es desde lo más profundo de mi corazón. Soy Melina Holman, asesora en sexualidades. Adiós, amores.